Para este tema vamos a citar los tres pilares de la Iglesia: Biblia, tradición y magisterio. ¿Quién elige al Papa, Dios o los hombres? Cada vez al terminar un cónclave, escuchamos este anuncio en el balcón papal: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum sanctae Romanae Ecclesia cardinalem qui sibi nomen imposuit. Les anuncio con gran felicidad que ya tenemos Papa, es el gran eminente y gran reverendo, el nombre del cardenal elegido, cardenal de la Santa Iglesia Romana, que recibe el nombre del nuevo Papa. ¿Qué es un cónclave? El cónclave es la junta de obispos, cardenales de la Iglesia Católica, realizada para elegir al sucesor de San Pedro, el Papa, cuando éste renuncia o fallece. Elección de Dios o de los hombres. Elección de Dios que guía con el Espíritu Santo a los cardenales, hombres consagrados y con la potestad que nuestro Señor Jesucristo les confirió. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 18 al 20. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer Papa, Simón, a quien nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre por Pedro, es el primero elegido directamente por Jesús, verdadero Dios y hombre. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En el transcurso de la historia de la Iglesia han existido los cónclaves, donde los obispos se reúnen para elegir al Papa, influenciados y guiados por la luz y sabiduría del Espíritu Santo, que es Dios, tercer persona de la Santísima Trinidad. Testimonio de San Irineo de Lyon, año 180 después de Cristo, padre de la Iglesia Católica. Luego de haber fundado y edificado la Iglesia de Roma, los dichosos apóstoles entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo. Anacleto lo sucedió después de él. En tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. Y no él solo, porque aún vivían entonces muchos, los cuales habían recibido la doctrina de los apóstoles. En tiempo de este mismo Clemente, suscitándose una disensión no pequeña entre los hermanos que estaban en Corinto, la Iglesia de Roma escribió la carta más autorizada a los corintios para congregarlos en la paz y ayudar a su fe, y para anunciarles la tradición que poco tiempo antes habían recibido de los apóstoles. Al leer el testimonio de San Irineo, los apóstoles, como hombres consagrados guiados por el Espíritu Santo, eligieron al sucesor de San Pedro, al Papa, y lo elige Dios por medio de sus obispos, porque tienen esa autoridad, mas no es elegido por los caprichos o gustos del hombre común. Vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 880 a los 882. El colegio episcopal y su cabeza el Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él, así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles.
El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella. Instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Entonces, estimados hermanos, al escuchar estas palabras, al Papa lo elige Dios por medio de sus obispos, que son los cardenales, en el cónclave, guiados e iluminados por el Espíritu Santo. Oremos por el Papa, por nuestros cardenales, para que el Espíritu Santo siempre los guíe a hacer la mejor elección, para que el Espíritu Santo siga santificándolos y a nosotros como fieles aprender a respetarlos, a respetar su investidura y sobre todo orar porque nunca caigan, sino todo lo contrario. Orar por la unidad de la Iglesia, por la unidad de todos los cristianos. Bendiciones a todos en Cristo y María, sus amigos de Rincón de Apologética Católica.